idea de esto es que nos cuentes tu historia en meditación, que conectes con esa luz que empezó hace un tiempo, esa luz principiante en meditación, y como todo el camino recorrido desde que decidiste tomar como esto como una práctica. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste a meditar? ¿Cómo llegué a meditar? Bueno, en realidad, si me tengo que poner a pensar en cuántos años hace que empecé como a meditar propiamente dicho, creo que, no sé, alrededor de como de los 25 años, o sea, 8 años atrás, es como que me empecé como a familiarizar un poco con conceptos de espiritualidad, pero en realidad es como cuando la meditación estaba más linkeada a lo espiritual Ujú. o a una práctica espiritual desde el budismo, desde, al menos era, yo escuchaba el concepto de meditación desde ese lugar. Y era cuando la meditación todavía, no sé, decir que uno meditaba era como medio, medio hasta tabú, al menos yo lo experimentaba así, como decir, ay, qué rara que sos, estás meditando, ¿qué es meditación? Entonces era como que lo hacía muy, muy en mi parte como más de intimidad, digamos, o sea, no estaba compartiendo como, bueno, hago una práctica de meditación. De hecho, ni siquiera sé si meditaba. Simplemente empecé a interiorizarme un poco con el concepto desde la meditación, pero más que nada desde la espiritualidad. Y, creo que empecé así como conectando con eso de la respiración, Ujú. de entender que la meditación era más bien una conexión con la respiración y con el momento presente. Entonces yo hacía lo que podía en el sentido de tener registro de mi propia respiración y de mis propias sensaciones internas. No sé si lo hacía bien o si lo hacía mal, pero esa fue como mi primera introducción, yo creo. ¿Y recuerdas la primera vez que meditaste? O sea, esa escena de la primera vez que te sentaste, cerraste los ojos y que fue tu No, primera meditación. como recordarlo, no, porque para mí fue un proceso. Entonces a veces Ujú. cuando es un proceso como que vas como investigando cosas, no es que hay un momento único donde yo dije, bueno, me siento a meditar. Es como que para mí fue como súper orgánico mi proceso. Y a lo mejor fuiste Después, conectando cada vez más, ¿no? exacto. Sí recuerdo una meditación que la hice, que era una meditación guiada, que hablaba de la meditación de la luz y te hacía visualizar mucho como el concepto de imaginarte como que cada respiración inhalabas y era como visualizar luz interna, entonces eso era como. Y ahí empecé a conectar más con la meditación desde un concepto de visualización y que eso me servía a mí, porque también fui aprendiendo diferentes técnicas de meditación Ujú. y creo que eso es muy propio de mi desarrollo personal, de ir encontrando en cada momento qué me hacía más sentido a mí. O sea, es como decir, bueno, ¿cuál era mi propósito con la meditación? Y bueno, calmar mi mente o encontrar momentos de paz o entenderme más a mí, qué pasaba dentro. Ujú. Y entonces fui como explorando diferentes técnicas o diferentes cosas. Y la visualización creo que a mí me ha ayudado mucho desde la imaginación, porque yo soy muy visual, Ujú. soy buena imaginando, entonces esa técnica de meditación a mí me servía. Me Y, daba sensaciones lindas, digamos, o ujú. sea, me conectaba. Y hoy en día, ¿qué sientes cuando meditas después de 8 años meditando? Plenitud total. Es como que lo que más noto hoy es que me liberé de las expectativas. Entonces al principio era, sí recuerdo como que yo no podía estar ni 10 minutos. Eh, en esa sensación de me siento, medito, posición, qué posición tenés que estar y cómo tiene que ser la meditación y nada, porque era como muy consciente de mis pensamientos, entonces yo decía, bueno, pero no estoy meditando, porque tenía ese concepto de que la meditación era no pensar, cuando Ujú. en realidad fui aprendiendo que no necesariamente es eso, sino como que es cada vez más ampliar la brecha
entre pensamiento y lo que pasa en ese espacio, es ese momento como de calma, de no estar todo el tiempo apegado a un pensamiento o apegado a... Dentro de mi aprendizaje sí tuve como eh, más estructura. Creo que fue como por eso yo te decía, como que al principio empecé más desde el concepto espiritual y desde un lugar muy secreto mío, digamos, porque me daba como hasta vergüenza decir que meditaba. Y después yo trabajaba en una empresa eh, y tenía un jefe que, que era súper, pero era más en ese entonces, súper mental, súper lógico, todo lo hacía desde los sistemas, desde lo lógico, más desde una mentalidad científica, pero era muy pro del desarrollo personal en las empresas. Entonces, es como que él quería generar eficiencia en los empleados. Y me acuerdo que una vez armó un taller con 2 o 3 personas y nos introdujo un libro, que ese libro se llama Search Inside Yourself, buscada en tu interior. No me acuerdo el autor, pero es un libro de una persona que trabaja, creo que es un ingeniero que trabaja en conceptos de felicidad y entrenamientos de felicidad en Google. Entonces, ahí aprendí el concepto de meditación desde un lugar científico, desde qué efecto tiene la meditación en el cerebro y en el cuerpo. Y entonces yo me acuerdo que hablaba con mi jefe, yo le decía, ¿te das cuenta? Empecé a linkear que yo llegaba a lo mismo desde un concepto espiritual. Nada más que esto entendía la meditación desde un lugar como más lógico, más analítico. Uh-huh. Y ahí empecé a aprender diferentes formas y explorar diferentes formas de meditar. Y yo le decía, llegamos a lo mismo. Mi siguiente pregunta era, si tienes que identificar, puede ser una palabra o una oración de Lu Correa antes y después de la meditación, ¿qué dirías? ¿Una palabra? O un concepto, Un concepto. Lo que te venga, pero ¿qué cambió en ti o qué ha sido, cómo era la versión de Lu antes y ahora? ¿Cuál es el cambio? Yo creo que me brinda presencia y conexión conmigo misma y con una riqueza interna, una fuente que tiene que ver con mi intuición principalmente. Me desarrolló muchísimo mi intuición. Yo soy una persona, y era más antes, que predominaba mucho mi lógica y mi análisis. Entonces, pero a su vez era súper sensible. Entonces, a mí lo que me aportó la meditación fue poder discernir entre mi mente, mi sobreanálisis, estar todo el tiempo como con mi mente muy, no sé si la palabra es alterada, pero como que sí, muy como analizando y sobreanalizando todo. Y a mí la meditación logró armonizarme, como decir, esto estoy sintiendo, más que esto estoy pensando. Uh-huh. Y creo que hoy llegué a un punto en que, como te decía, me liberé de expectativas en la meditación, y creo que la expectativa tiene mucho que ver con la lógica y la mente. Es decir, tengo que sentarme a meditar, entonces la meditación es eficiente si hago esto, si siento esto, si no siento lo otro. Y es como que nada, ahí es control de la técnica. Y cuando controlas la técnica, al menos desde mi experiencia, es como que me pierdo toda la riqueza de la no expectativa y lo que surja. Y es que justo ayer estábamos hablando de las expectativas. No vamos a ir muy profundo en eso porque forma parte de nuestro mastermind, pero me parece muy bonito porque tú ayer justamente, y ese fue mi aprendizaje ayer en el mastermind, decías que, y lo escribí hoy de hecho en mi morning page, que cuando tenemos expectativas, como que damos una oportunidad natural a que las cosas se trunquen, porque realmente las cosas no pueden fluir de manera natural. Entonces, claro, cuando tenemos este concepto de es que la meditación tiene que ser así, así basado por el deber ser,
pues estamos realmente como truncando la naturalidad de lo que pudiese pasar si simplemente soltamos el control. Es que la expectativa no es más que una proyección de la cabeza, cómo deberían ser las cosas. Exacto, Entonces, ¿qué pasa cuando algo no entra en ese parámetro? exacto. Y para mí la meditación es una experiencia de libertad, Ujú, como una experiencia de explorar sensaciones, de observar, esa palabra creo que es, observación. ujú, Em, Cuando me decís, bueno, ¿qué cambió en mí? Yo creo que activo muchísimo mi poder de observación, ujú, sin juzgar. Porque esto, bueno, esto lo traigo también mucho de mis estudios del coaching y de todo a lo que me dedico, que es mucho del estudio también de los patrones de comportamiento, de la mentalidad, del sentir, de cómo alineamos pensamientos y emociones eh, y dejar de vivir tanto en la cabeza, sino como empezar a conectar con otros registros ujú, corporales o emocionales, otros registros energéticos que tenemos en realidad. Y yo pasé de ser muy mental, donde juzgaba mucho mis sensaciones y mis emociones, entonces yo siempre decía, racionalizaba mucho mis emociones. Y a mí la meditación lo que me fue aportando es el no juzgar, es decir, no está bien ni mal, estos pensamientos que estoy teniendo simplemente es Son. parte de mi proceso mental de lo que está pasando. Mm, Pero justamente está pasando, pasa. Es como que eso de esa sensación de dinamismo. exacto. Bueno, yo así observé mis pensamientos y yo digo, bueno, yo no soy mis pensamientos. Eh, Todo esto lo puedo decir hoy, después de años de practicar, y en realidad, hoy te puedo decir que no me apego a ninguna técnica. Voy cambiando a medida que yo voy sintiendo que necesito otra cosa, cambio de técnica. Por ejemplo, ahora estoy mucho con meditaciones guiadas y no todas las meditaciones guiadas me sirven. Hay algunas meditaciones guiadas que la voz no la tolero, o hay meditaciones guiadas que me conectan conmigo, hay meditaciones guiadas con algún propósito específico, como puede llegar a ser, no sé, conectar con, reprogramar, meditaciones para reprogramar tus creencias. Entonces es como ir enfocando también en que cada uno necesita. En mi caso a veces voy intercambiando meditaciones guiadas y también en mi proceso, y esto lo hicimos juntas, cuando Ujú, hicimos el programa de Peace Revolution, que sí. es, para los que no saben, es un programa gratuito de una organización sin fines de lucro, que es un programa online de meditación que enseña la meditación desde un concepto budista, pero no te enseñan la religión, sino como que es una técnica también. Y yo lo que más aprendí de ese programa, que fueron 42 días, es a entender que la meditación no está ni bien ni mal como se hace, simplemente es una experiencia. Pero sí me abrió un espacio a aprender a meditar en silencio. Ujú, Porque yo me acuerdo que las meditaciones esas el programa empezaba con meditaciones de 15, 20 minutos y después, al final del programa era 1 hora y cuarto. Y yo decía, ¿cómo hice para meditar 1 hora y cuarto? Cuando el cuerpo hasta se me dormía en algún momento, a mm, partes del cuerpo, pero sin embargo conecté con cierta plenitud. Y, y lo que me pasó ahí fue darme cuenta, porque esas eran meditaciones guiadas, pero había muchos espacios de silencio. ujú, Entonces, ¿qué me pasaba a mí en esos espacios de silencio? Y ahí es cuando más, surgían cosas. ujú. Surgían cosas, registraba cosas internas mías. Ahí. Así que es poderoso también, pero bueno, es entrenamiento, entrenamiento en la práctica, es una práctica. Preguntarte justamente sobre tu práctica. ¿Qué te mantiene en la práctica? Porque muchas veces pasa que la gente se cae en la práctica porque se frustra por el deber ser de la meditación. Y luego me parece muy interesante tu perfil en el sentido de que tú eres una persona que eres nómada. Estás viajando desde hace un tiempo, a lo mejor en este momento tuviste un momento de pausa, pero tienes 2 años viajando. eh, y para las personas que son nómadas,
pues a lo mejor el tema de las rutinas a lo mejor es un poco más complejo que para las personas que tienen como lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, desde tu lugar de emprendedora, desde tu lugar de viajera, ¿cómo integras la práctica a tu vida? Bueno, en realidad empecé a viajar ya cuando tenía bastante incorporado la meditación, la práctica de meditación. Pero hoy puedo decir que medito todos los días. Puede pasar que algún día no medite y está todo bien, no me castigo por eso, ni mucho menos. Pero como te decía, al inicio no podía meditar ni 10 minutos en un día, ni tampoco tener la constancia eh, de 2 veces a la semana, o sea, pero es como se genera un hábito. Yo creo que cómo logro tener esa disciplina es conectarlo con el beneficio. Ujú, A mí siempre me sirvió el saber, el entender cuál es el beneficio de esto que estoy haciendo, que capaz que no lo estoy experimentando en este momento porque a veces la meditación te conecta con cosas, con emociones que no nos gustan, frustración, enojo, eh, qué sé yo, como con emociones más densas, entonces vos decís, pero ¿cuál es mi beneficio de esto? Si no lo estoy disfrutando. Pero sabiendo que mi propósito a través de la meditación era conectar y conocerme más a mí misma. Entonces, y sí, también tengo mis emocionalidades que a veces no me gustan tanto. Entonces, la meditación me permite verme, observarme y abrazar eso. ujú, Por eso te digo, la forma en que yo logré generar ese hábito con el tiempo fue conectar con el beneficio, el para qué yo lo quería. Y en mi caso era conocerme más a mí misma y conectar con mi esencia. ujú. Y, y lo que me pasó con los viajes también ha sido un desafío personal. ¿Por qué? Porque como al ser nómada estoy rotando todo el tiempo de lugar y a veces no es que, estoy en la naturaleza meditando, estoy en el lugar ideal, entonces puedo estar Bajo una de hora un árbol dedicando. como Buda. Bueno, tengo una anécdota de eso, si querés te cuento, no me Sí, sí, acuerdo sí. si te la conté o no, de que, viste que digo que al principio a mí me daba mucha vergüenza decir que meditaba, porque me parecía como, ay, qué rara que soy. Después la meditación se volvió moda. Hoy es cool. Hoy es, ay, ¿qué? ¿No meditas? Qué raro que sos que no meditas. Hacelo porque es técnicas de eficiencia, qué sé yo. Y agradezco que hoy sea así, tan divulgado. O esto que estás haciendo vos ahora con estos videos y estas entrevistas me parece genial. Pero en ese entonces, cuando yo empecé a conectar con el beneficio y también quería sostener la práctica, me acuerdo que en medio del programa ese que estaba haciendo de los 42 días de meditación, me fui de vacaciones con mi familia. Eran 10 días y yo soy muy comprometida. Cuando hago algo, digo, bueno, lo, lo intento, por lo menos pongo todo de mí para lograrlo. Entonces yo me había puesto en ese programa y a la mitad me tocaron vacaciones en familia, que éramos 12 personas por ahí en una casa. Tenía un parque divino y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde medito? Porque además justo eso era una meditación que tenías que estar sentada, tenías que estar como tu momento, casi una hora. Nada, me levantaba más temprano y me acuerdo que me iba ahí a un parquecito que era de la casa al lado de un árbol, literal. Y era como que estaba incómoda, era como que yo sentía que alguien me estaba mirando o lo que sea, pero era más mi mente. Y me acuerdo que un día mi hermano me dice, se ríe a la tarde y me dice, ay, no, me dice, yo me levanté, salí al patio y te veo a vos al lado de un árbol, dice, meditando, tipo Buda. Y me dio tanta vergüenza, pero a la vez fue tan liberador de decir, esta soy yo, es parte de mi práctica, o sea, hay mucho también eso de qué van a decir si yo medito, qué van a... Y para mí eso fue un hito, porque fue como que me presenté ante los demás, ante mi familia, mi entorno inmediato, a decir, yo soy una persona que medito. ¿Saliste del closet? ¡Listo! Sí, algo ¡Ah! así. Y eso fue, hoy se mata de risa. Bueno, entonces eso a mí me fue como liberando mis propios prejuicios, de sentirme libre de meditar en cualquier lado, o Ujú, de decir, me voy un ratito a meditar, de priorizarme ese espacio. Entonces en mis viajes, donde he convivido con mucha gente y sigo muchas veces rotando y conviviendo con diferentes personas,
En primer lugar, las personas con las que hoy me rodeo están muy afines a mi esencia, entonces no soy una rara por meditar, sino como que todos van a entender de que, ay, me tomo mi media hora para meditar. No tengo que estar explicando mucho. Ahí, pero así todo, ahí me ayudaron muchas meditaciones guiadas, porque a veces al no tener un espacio natural, ideal para meditar en silencio, ahí es cuando dije, bueno, no importa, 10 minutos por día, una meditación guiada. Ujú, O estoy en movimiento, estoy en el avión, meditación. Estoy en el ómnibus, hago una meditación. ujú. Eh, y nada, y hoy ya es parte de mi vida, es parte de mi Adaptarse también. automático. Sí. Adaptarse a que, y nuevamente, como salir de la estructura del deber ser, de lo que comercialmente tenemos en la mente, de lo que debe ser la postura, el lugar, y simplemente entender que la vida todos los días es diferente y que todos los días tenemos que fluctuar y adaptarnos a lo que las condiciones nos presenten. ¿Un mensaje final que quieras decir o algo que quieras comentar? Em, sí, yo creo que, bueno, que las personas que escucharon esto es porque hay algo, o ya practican la meditación, o por lo menos están intrigados en qué es y cómo generar ese hábito. Y yo creo que la meditación es una práctica. Entonces, en lugar de tener expectativas muy elevadas si recién estás empezando, decir, ay, pero yo tengo que meditar una hora en esta posición y tiene que ser de determinada forma, empezar por lo que sea, aunque sea una vez por semana, no importa. Yo empecé así, empecé con una vez por semana, 2 veces, con frustración de que ay, me había propuesto todos los días y en realidad medité una vez. No importa, es como que con el tiempo y conectando con ese beneficio, yo creo que lo más importante es que cada persona se pregunte, ¿para qué quiero hacer meditar? ¿Qué creo que me va a aportar? Y explorar el sentido propio y explorar creo que tiene que ver con cuál es el estilo de cada uno. Ujú. ¿Es el espiritual, es el budista, es el científico, hoy en día hay un montonazo de posibilidades, entonces creo que el ir probando es también autoconocerse. Decir, ay, esto resoné con esta meditación, resoné con este programa, resoné, y bueno, practicar, Gracias. eso. Gracias a vos por, nada, como siempre, la verdad, haberme invitado y poder compartir algo eh, de mí que pueda aportar a alguien o ayudar o lo que sea. Bienvenido y te agradezco un montón la consideración. Ay, qué bella eres, Lu Correa. I love you. Mua.